Buenas tardes, mi nombre es Juliana Cruz Cuellar y soy el moderador de este debate correspondiente a la fase 4 del curso de lectura crítica. El tema que vamos a desarrollar hoy es la despenalización del aborto en Colombia. Los momentos que vamos a trabajar durante el debate, como primer punto tenemos la bienvenida y presentación del tema, como segundo presentación de las participantes, como tercer punto tenemos las reglas del debate, como cuarto desarrollo del tema, quinto preguntas cruzadas o comentarios y sexto cierre del debate. El tema de hoy es la despenalización del aborto en Colombia, basado en el texto de María Elvira Arboleda Castro, titulado La despenalización del aborto en Colombia, un aporte para concientizar a una sociedad justa y objetiva frente a este problema. Este debate se desarrolla a partir del análisis literal, inferencial y crítico realizado por nuestro grupo, el cual identifica que la autora plantea una defensa clara a favor de la despenalización del aborto en tres circunstancias específicas: cuando hay riesgo para la salud de la mujer, cuando hay malformaciones graves en el feto o en embarazos cuando son productos de una violación. La presentación de los participantes: como ponente a favor tenemos a Ana Caterina Quiñones Garzón y ponente en contra Lina Marcela Guevara Agudelo. Las reglas del debate. A continuación les voy a leer las reglas para que tengamos en cuenta a la hora de empezar con el tema a tratar. Como primer punto, los participantes deben levantar la mano para intervenir y solo hablarán cuando el moderador les dé la palabra. Cada intervención debe durar entre 1 a 2 minutos. No se permitirá que las dos partes hablen al mismo tiempo. No se impondrán puntos de vista personales como verdades absolutas. Está prohibido burlarse, agredir o interrumpir al otro. Se debe hablar con seguridad y respeto, escuchar con atención a cada intervención y utilizar un lenguaje formal y apropiado. De esa manera, iniciamos con la postura a favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Quiñones. Bueno, empezamos porque en el 2006 la sentencia 355 apoyó la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, que son cuando el embarazo presenta un riesgo para la salud física o mental de la mujer, cuando el feto presenta alguna malformación o cuando cuando el embarazo fue producto de una violación o de un incesto. Bajo esas tres causales hay datos veraces bueno, que corrobora la ONU sobre la implementación y los beneficios a favor que han tenido las mujeres. Por ejemplo, desde que se aprobó, desde que se aprobó este decreto, esa ley, antes de que se aprobara, la mortalidad materna era impresionante, ya que anualmente morían 77 mujeres por abortos malos practicados en lugares clandestinos, por la falta de higiene y malos procesos. Después de que se despenalizó bajo esas tres causales, la tasa redució al 45.4% de la cifra de mortalidad. Ya. Muchas gracias. Le damos la palabra al ponente en contra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lina Marcela Guevara Agudelo y mi postura es en contra. La despenalización del aborto, ya creo que la vida comienza desde la concepción y debe ser protegida en todas sus etapas. Si aceptamos el nasciturus en el ser humano concebido y no nacido, tiene derecho a la vida. No podemos justificar su eliminación incluso en situaciones difíciles. La vida no puede estar sujeta a condiciones.
Además, la despenalización en ciertos casos puede abrir la puerta a la normalización del aborto, debilitando la cultura del respeto por la vida. Es cierto que hay riesgos en el embarazo complejo, pero existen alternativas como el acompañamiento médico y el acompañamiento psicológico y la adopción. También debemos considerar que muchas veces se trivializa el sufrimiento del niño no nacido en casos de malformaciones, tratando como si su vida no tuviera valor. El aborto puede dejar secuelas psicológicas graves a la mujer y su legalización no las elimina. Proteger a la mujer no implica eliminar otra vida. El Estado debe fortalecer las políticas de prevención, educación sexual y apoyo integral a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Listo, Muchas gracias. compañera. Bueno, Dana Caterina, algo. yo entiendo tu postura por la vida de, en este caso, del no nacido, porque pues estamos hablando de un ser humano que está nacido y está desarrollado, como es en este caso la mujer. Estamos hablando no solamente de los derechos de la mujer, sino estamos hablando de derechos humanos, salud pública e igualdad de género. Entonces, la mujer, como ya lo sabemos, eh, estamos hablando de un ser vivo, presente, consistente y con derechos plenos. En situaciones extremas, su dignidad, su salud y la seguridad deben tener prioridad en este caso. Además, la ley no obliga a abortar, solo es una opción legal para quienes no necesitan. Obligar a una mujer a gestar, producto de una violación, también es violencia. La protección de los derechos humanos de las mujeres reduce los abortos inseguros y aumenta la autonomía corporal. Aparte, perdóname, tú estabas hablando de la prestación de derechos sexuales y reproductivos. Eso implica muchísimo, ya que el decreto 4444 del 2006 aprueba, obviamente, de manera muy, bueno, apoya de manera muy significativa la prestación de servicios sexuales y reproductivos que incluye en esas la interrupción voluntaria del embarazo. Dina Marcela, tiene la palabra. Bueno, pero también hay que pensar en el trauma que deja un aborto. Muchas mujeres después se sienten culpables y arrepentidas, pero también hay casos en los que el diagnóstico médico se equivoca y los bebés con malformaciones sobreviven. Despenalizar no soluciona todo. Necesitamos más acompañamiento y no excusas para acabar la vida de esos bebés. Hay casos, bueno, además de los argumentos legales y médicos, porque no son solo médicos, es importante hablar desde la realidad social. Muchas mujeres en Colombia no tienen acceso a la educación y mucho menos apoyo familiar o económico. Obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado, sobre todo si ha sido víctima de abuso sexual, puede marcarla de por vida. La despenalización no obliga a abortar, vuelvo y repito, solo protege a quienes se enfrentan a una situación extrema y necesitan decidir con libertad y apoyo médico. Se trata de ofrecer opciones seguras, de no promover el aborto como una solución general. Estamos hablando de casos específicos bajo esas tres causales que decretó la Corte Constitucional. El aborto clandestino es la cuarta causa de mortalidad materna en el país. Según la Fiscalía General de la Nación, es el aborto. Dina Marcela, ¿tiene algo más que decir? Entiendo el sufrimiento de muchas mujeres, pero legalizar el aborto no soluciona la raíz del problema. La falta de educación, la pobreza o la violencia. Necesitamos políticas públicas que apoyen a la mujer antes, durante y después del embarazo y que protejan a ambos, madre e hijo. La vida es el valor más sagrado y debemos protegerla, incluso en las condiciones más difíciles. El aborto puede parecer una salida rápida, pero deja muchas heridas profundas.
que a veces no se superan fácilmente. Muchas gracias a los dos ponentes. ¿Podemos, por favor, la otra presentación? Llegamos al punto de las preguntas cruzadas o comentarios. Es un espacio breve de preguntas. Recuerden hacerlo con mucho respeto. ¿Participante en contra tiene alguna pregunta o comentario para su compañero? No, Eh, no, pues creo que así como yo, ella tiene argumentos pues veraces y fuentes exactas que pueden argumentar muy bien las conclusiones a las que ella llega. ¿Y ponente a favor tiene algo que preguntar o decir a su compañera? no, pues como dice ella, tiene, o sea, las dos tenemos argumentos que son muy válidos y pues lo que pensamos cada una sobre el tema del aborto. Vale, muchas gracias. En este caso, yo voy a hacer dos preguntas. La que tenga, la que quiera responder, pues levanta la mano. ¿Creen ustedes que obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación, aun cuando esto pueda causarle daño emocional permanente? Yo respondo. ¿O respondes tú, Lina? Bueno, Dale, tranquila. no, pues digamos que en este caso, ¿me repites la pregunta? Perdóname. ¿Creen ustedes que es justo obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación, aun cuando esto puede causarle un daño emocional permanente? En este caso creo que la pregunta es para el ponente en contra, el que no está pues a favor de la despenalización del aborto. Y ahí la respondería es Lina. Bueno, en una situación muy dolorosa y compleja, sin embargo, creo que quitar una vida no repara el daño sufrido. El Estado debería brindar una atención psicológica, protección y acompañamiento real a la mujer. También debe trabajar en castigar el agresor y prevenir estos derechos se repitan en algún lugar de recurrir al aborto como única salida. O sea, tener otras opciones en lugar del aborto. Y para el ponente en contra, si el aborto está despenalizado en ciertos casos, ¿no cree usted que eso puede llevar a una cultura donde se normalice como solución rápida sin analizar las consecuencias emocionales? Bueno, obviamente comprendo la preocupación social, pero la despenalización no implica promover el aborto. La ley solo permite su reacción en circunstancias extremas y bien justificadas, como lo son, pues, vuelvo y repito, las tres causales que decretó la Corte Constitucional. Además, en cada caso debe mediar una valoración médica, psicológica y legal, por lo que se busca es evitar que las mujeres en situaciones límites acudan a procedimientos clandestinos que no solo, pues, que no solo van a arriesgar su vida, sino también supongo que, bueno, que no arriesguen su vida. Lo que se busca es como tratar de darles como guiarlas para que ellas no tengan que acudir a ese tipo de lugares que pues obviamente las cifras de mortalidad son altísimas, sino para que ellas se sientan seguras junto pues, con el Estado. Se supone que uno eh, está amando a su patria y lo único que quiere es pues apoyo. Muchas gracias a las dos participantes. Hemos llegado al final de este espacio académico que nos permite analizar y debatir de manera crítica un tema profundamente humano y complejo que es la despenalización del aborto en Colombia.
Agradezco a cada una de las participantes por su compromiso, respeto y claridad al presentar sus argumentos, tanto a favor como en contra. Este ejercicio no buscaba imponer una verdad absoluta, sino fomentar una reflexión responsable en torno a los derechos, la vida, la dignidad y la justicia. Durante el debate escuchamos posturas que nos invitan a reconocer dos realidades igualmente importantes. Por un lado, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, especialmente en situaciones extremas como el abuso sexual, el riesgo para su salud o las malformaciones fetales graves. Y por otro lado, el valor de la vida humana desde su concepción, entendida por muchos como un principio moral que no puede estar sujeto a condiciones. Como han dicho, la Corte Constitucional Colombiana, con la sentencia C-355 de 2006, buscó precisamente eso, equilibrar esas dos dimensiones, despenalizando el aborto únicamente en tres circunstancias específicas, no como una vía libre al aborto, sino como una medida para proteger los derechos fundamentales. Ese debate nos deja importantes lecciones sobre el análisis crítico de un texto. Uno de ellos es comprender el contexto del autor y su postura argumentativa, identificar los fundamentos jurídicos, éticos y sociales que respaldan su visión y contrastar estos argumentos con otras visiones, valorando de esa manera sus implicaciones con la realidad. Finalmente, más allá de las diferencias de opinión, ese espacio demuestra que es posible debatir con respeto, profundidad y conciencia, y que solo así podremos construir una sociedad más justa, informada y empática. Gracias por su atención, por su participación activa y por permitir que el pensamiento crítico se exprese con altura. Con esto damos por terminado nuestro debate. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Listo.